Bueno, bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Les voy a describir otra actividad u otro ejercicio que tiene que ver con el asunto de la segmentación. Bueno, y como les comentaba antes, ya integrando también otras partes que hemos visto durante el curso, como son la comparación de imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, la idea de estas actividades es que vayan, bueno, por un lado, retomando esos conceptos que ya revisamos, y irlo combinando con este nuevo concepto que fue la segmentación, para posteriormente, bueno, ya durante una aplicación en particular, pues ya más o menos tengan dominado esta herramienta y ya simplemente la utilicemos. Y bueno, también la idea es que vayan ustedes construyendo funciones o bien utilizando algunas que estén disponibles. Entonces, en ese sentido, y vamos a decir un poco como continuación de la actividad que estaban resolviendo en la sesión previa, sería esto. Digamos que es un poco similar a lo que les solicitaba en una actividad donde tenían que resolver dos experimentos, donde hablábamos en particular de objetos. Entonces, bueno, vamos a seguir con esa misma estrategia, pero ahora la idea será, o el supuesto será, que las imágenes que estamos procesando son imágenes de texto, ¿vale? Entonces, bueno, estas imágenes de texto pueden ser ya sea fotografías o incluso igual documentos escaneados. Aquí, bueno, aprovechando el comentario, pues, bueno, otra área dentro del que es el procesamiento de imágenes, que tiene que ver con el almacenamiento de información, pues radica en el asunto de hacer compresión de datos. Ustedes a lo mejor están familiarizados con ese concepto de compresión de información. No sé si identifican los archivos en formato zip o en formato WinRAR. Muchos de esos algoritmos o aplicaciones escritas para comprimir información, pues hacen uso de herramientas de procesamiento de imágenes para poder hacer una compresión de la misma. Entonces, les digo, ese es otro campo u otra área del procesado de imágenes, donde hoy día, por ejemplo, muchos documentos nosotros los tenemos que digitalizar o incluso ya se almacenan de forma digitalizada. Entre esos documentos, o un tipo muy común de documento, pues es documento de texto. En ese sentido, las técnicas de procesado de texto que existen, pues normalmente tienden a identificar el número de objetos, donde cada uno de los caracteres o símbolos que aparecen en los textos se identifica como objetos, y entonces, en lugar de almacenar una fotografía o una imagen escaneada que me represente un documento, por ejemplo, en tamaño carta, bueno, ya parte de esos algoritmos de compresión que les menciono, pues ya no hacen, vamos a decir, ya no hacen una representación plana de la fotografía o de la imagen, sino más bien se concentran en los objetos que aparecen en la misma. Entonces, en ese sentido, o simplemente por mencionar, es un ejemplo muy sencillo de cómo trabajan ese tipo de algoritmos. Uno muy básico pudiera ser el siguiente, ¿no? Imagínense un documento de texto donde nosotros tendríamos que identificar dentro de esa imagen escaneada, por ejemplo, el objeto y en qué posición se encuentra. Entonces, imagínense, yo tengo esta imagen, o pensemos que este texto que les estoy proyectando es una imagen. Entonces, ahí la idea es primero segmentar, identificar todos los caracteres. Una vez que ya los están segmentados, pues ya el siguiente paso sería, por ejemplo, contabilizar el número de letras A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo contabilizo ese número de letras A y por cada una de ellas yo guardo la posición de su centro de masa o de su centroide en la imagen o en el documento escaneado, vean que ya no es necesario, al menos cuando yo almacene esta fotografía con otro formato, a lo mejor lo que me conviene almacenar nada más es en un renglón, a lo mejor el carácter, por ejemplo la A, y a un costado
yo escribiría todas las posiciones donde aparece aquí en la imagen. Entonces, de esa manera, conforme un carácter se repita muchas veces, obviamente pues ya tendríamos vamos a decir, una forma alternativa de representar esta información, y a final de cuentas, si nosotros, recuerden pues que todo queda guardado a nivel de bytes o de bits, entonces simplemente lo que se hace es cambiar la forma de almacenar esa información. En este caso, bueno, una descripción que yo les hago es verificar cuántos caracteres diferentes hay, y de esos caracteres diferentes lo que yo tengo que guardar sería la posición dentro de la imagen de cada uno de ellos. De tal manera, bueno, que ahí lo que estoy haciendo es codificando ese archivo de imagen, y entonces tendría que hacer una función complementaria que sea la decodificación. Entonces, que básicamente ustedes ven las aplicaciones para comprimir información, funcionan de esa manera. Le pasamos el archivo fuente, la aplicación la codifica y nos regresa el formato zip o el formato .rar. Y entonces la propia aplicación pues tiene su decodificador, y entonces a partir del archivo .rar o .zip lo decodifica y nos lo regresa como lo teníamos, a un documento PDF quizás, o Word, Excel, etc. O como imagen JPG, PNG. Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos diseñar nuestro propio compresor de información, y les digo, seguir esta idea que les platico, identificar los diferentes caracteres, rescatar la posición del centro de masa, y eso escribirlo en un nuevo archivo. Y ya nosotros le podemos poner la extensión que necesitemos, pero obviamente el objetivo sería que ocupara menos espacio de memoria. Y a la vez, pues nosotros tendríamos que construir un decodificador dentro de nuestro mismo algoritmo, de tal manera que en el decodificador que construyamos le pasemos ese archivo que construimos donde aparecen los caracteres y sus coordenadas, y a partir de eso, pues nosotros ser capaces de volver a generar la imagen. ¿Sí? Bueno, esa es una de las aplicaciones o ejemplos que tienen que ver con el manejo de imágenes o documentos que contienen texto. Ese es desde el punto de vista de compresión de información, y están los otros, bueno, que muy trabajados y que ya existen mucho, que son los famosos reconocedores de caracteres. ¿Vale? Entonces, bueno, pero ahí ya entran tanto herramientas de búsqueda de información como identificación de patrones. Bueno, en nuestro caso, con las herramientas que conocemos, pues podemos hacer algo, bueno, entre comillas sencillo, que sería hacer una contabilización, ¿vale? De caracteres. Entonces, en esta actividad, les digo otra vez, la idea es que sigan practicando el asunto de la segmentación y las métricas de comparación. Nosotros ya habíamos revisado la comparación mediante métricas, y en este caso hablábamos de dos índices o de dos parámetros, lo que era el parámetro de Tanimoto y el índice de Yakar. Entonces, para este ejercicio, pueden utilizar cualquiera de esos dos índices, o incluso también pueden utilizar características de cada objeto. ¿Cuáles son esas características? Pues quizás para este tipo de aplicación, a lo mejor pudiéramos utilizar el área. Entonces vean, bueno, que al momento conocemos esas herramientas, bueno, que son algunas de las que veremos, posteriormente si es necesario complementar con alguna otra adicional, pues la discutiremos, pero bueno, también aquí el comentario es que no son las únicas, ¿vale? O sea, dentro del área de procesamiento de imágenes, hoy día vamos a encontrar muchos parámetros o índices para poder hacer una comparación. Bien, entonces, ¿esta actividad en qué consiste? Igual, les voy a presentar una imagen de texto que es similar a la que ya tienen. Vamos a aplicar la segmentación, y la idea es que contabilicemos algunos caracteres, ¿vale?
Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les describo, pues la idea sería segmentar y aquí la idea sería contabilizar, por ejemplo, la vocal A y la vocal E. Les mencionaba que en ciertas tareas, o aquí como en este ejemplo, donde yo les indico que lo que hay que lo que debemos de contabilizar son las vocales A y la vocal E, entonces, bueno, ya les estoy proporcionando información a priori, ¿sí? Nosotros de antemano ya sabemos que lo que quiero buscar es el número de veces que aparece la A y el número de veces que aparece la E en ese texto. Bueno, en ese sentido, digamos entre comillas, el problema se nos facilita porque como les comentaba ayer, pues yo puedo poner un patrón, en este caso una imagen de referencia que es la A y otra imagen de referencia que sería la E. Entonces, en ese sentido, una vez que yo logre segmentar estos objetos o estos caracteres, pues simplemente cada uno de esos objetos lo voy a comparar con la A y cada vez que haya una similitud, pues simplemente incrementaré mi contador de A. Y lo mismo para el patrón de la letra E, lo compararé y cada vez que aparezca, pues entonces, incrementaré el contador de la letra E. ¿Vale? Bueno, ¿cómo podemos definir esos patrones? Pues bueno, aquí digamos, también haciendo uso de la información y suponiendo que esta es imagen única, pues diríamos, una vez que hayamos segmentado, pues vamos o podemos aislar un carácter, por ejemplo la A, y ese lo tomo como patrón y en base a ese comparo los demás. Y por otro lado, pues también una vez que ya está segmentado, se supone que el carácter ya está aislado o lo puedo aislar y entonces pues ya puedo comparar el resto de las imágenes con el mismo. ¿Vale? Bueno, en este ejemplo, el resultado del procedimiento debería de ser como sigue. Dice, los patrones serían el carácter A y el carácter E. Y el resultado sería que el carácter A aparece 2 veces y el carácter E aparece una vez. ¿Sí? Entonces sería escribir un programa que recibe como entrada una imagen de texto y bueno, ya les indicaremos cuáles son los caracteres que necesitamos contabilizar. Entonces, bueno, vean que nuestro problema se traduce a qué? A aislar un patrón y estarlo comparando con los diferentes objetos que ahí aparecen. Para hacer esa comparación, les decía, una forma puede ser utilicemos el área, por ejemplo, o si no, que utilicemos ya un índice un poco más elaborado, como puede ser el de Tanimoto o el de Yakar, ya con la interpretación correspondiente para que los contadores que nosotros tengamos asociados a cada uno de esos parámetros los podamos incrementar. Entonces, como ejercicio o como actividad para ustedes sería, bueno, les voy a proporcionar esa imagen de prueba. Les voy a proporcionar esa imagen de prueba y el ejercicio será en contabilizar las vocales. Entonces van a escribir un programita, bueno, les digo, como lo había mencionado previamente, van a escribir un programa, van a mandarle esta imagen de prueba como parámetro. Y van a hacer una contabilización de las vocales. Ustedes van a tener la libertad de seleccionar el índice o medida de comparación que utilicen. Dependiendo del índice de medida que utilicen, decíamos, puede ser el área, el índice Yakar o la distancia Tanimoto,
cuando hagan su informe o su reporte de resultados, ustedes me van a indicar cuál seleccionar. Y también ahí van a redactar las posibles situaciones a las que se hayan encontrado. Por ejemplo, si el algoritmo que construyeron, si el programa que escribieron está funcionando, vamos a decir, al 100%, o bien que tenga algún, que en algunas ocasiones funcione y en algunas ocasiones no. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, aquí un comentario. Se supone que nosotros estamos siguiendo un procedimiento, ¿vale? Entonces, en ese procedimiento es probable que el algoritmo que nosotros hayamos escrito lo hayamos hecho robusto de tal manera que para este tipo de imágenes, sin problemas, resuelve todo de manera correcta. ¿Qué quiero decir que resuelve todo de manera correcta? Pues que nos va a dar el número adecuado de veces que aparece cada una de las vocales, pero, por ejemplo, y en la práctica, donde quizás el archivo de texto o las imágenes de texto, vamos a decir, no son aparentemente tan claras como esto, pueden encontrar algún problemita. Miren, por ejemplo, aquí, ahí donde el objeto V con el objeto E aparentemente están muy cercanos, ahí fíjense, ese sería un muy buen reto para el asunto de la conectividad que veíamos previamente. Ustedes aquí tendrían que ver, a ver si el de conectividad 4 funciona muy bien y les logra separar estos dos objetos. Si fuera el caso de que no, o más bien, perdón, aquí el problema se lo pueden encontrar si utilizan la conectividad 8. Entonces, este tipo de detalles, cuando aparecen ya en las imágenes ya de manera práctica, son los que nosotros debemos de, o más bien, debemos de resolver, tomando en consideración, por ejemplo, en este caso sería el asunto de la conectividad. Entonces, en esta imagen creo que esos dos objetos, digamos que serían los más críticos. No sé si hay algún otro detalle, por ejemplo, no sé, por ejemplo aquí en esta parte, ¿sí? Pero bueno, en principio, aquí el comentario es el siguiente, el que vayamos construyendo las actividades y se cumpla la tarea al 100%, digamos cuando la cumplimos al 100% o cuando el sistema está funcionando al 100%, pues es lo ideal. Nada más que acuérdense, creo que el comentario ya se los había hecho antes, que normalmente vamos a tener incertidumbres o errores. Eso es inherente a todos los sistemas, ¿vale? Por eso les quiero decir que a lo mejor la forma en que nosotros hayamos abordado el problema, construido la solución, nos pueda acarrear a lo mejor algunos errores o algunas fallas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver la vocal O. Ven, aquí aparece una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, si ustedes el programa que construyen o escriben les logra contabilizar esas 4 veces que aparece la O, pues digamos que está funcionando al 100%. Pero, si a lo mejor fíjense, otra vez aquí parece que está comprometida esa O, vamos a suponer que seleccionó alguien conectividad 8 y esto no lo pudo diferenciar, pues obviamente cuando ustedes hagan la comparación, esa segmentación les va a unir todo esto como un solo objeto. Y entonces cuando ustedes comparen ese objeto con el objeto de la que representa la letra O, pues obviamente les va a marcar que no son parecidas. ¿Sí? Y entonces ahí podemos decir que el programa pues está teniendo un error. En este caso, como son 4 y nos está fallando con una, pues ahí digamos que que está fallando en un 75% para contabilizar la letra O. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que este fuera el caso. Lo que yo quiero que ustedes describan es la experiencia que tengan al observar sus resultados.
Por ejemplo, si nos llegara a pasar esto que les comento, decir, bueno, ustedes deberían de redactar para la contabilización del símbolo O, de la letra O, se observó que del caso ideal, donde solamente son 4 elementos, solamente se pudieron contabilizar 3. E indicar, por ejemplo, si se presentó esta falla. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden decir, pues se verificó o se hizo la prueba durante la segmentación y el etiquetado utilizando la conectividad 4 y conectividad 8. Sin embargo, pues el problema no se resolvió. Bueno, eso nos lleva a que entonces tenemos que utilizar otras herramientas, ¿vale? Hay otras herramientas, bueno, estas ya no están incluidas aquí en su programa. Bueno, si que nos queda algún tiempo, pues bueno, las mencionamos o las comentamos, simplemente para que las conozcan, que se llaman operadores u operaciones morfológicas, ¿sí? Que son otras herramientas adicionales que normalmente las utilizamos, por ejemplo, que necesitamos, como en este caso, separar objetos. Entonces, antes de aplicar la segmentación, aplicamos un operador morfológico. Esos operadores morfológicos básicamente los vamos a utilizar para erosionar o dilatar una imagen o un objeto, pues. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que lo va a dilatar, quiere decir que le va a agregar píxeles, ya sea en los bordes, bueno, principalmente en los bordes. Y de esta manera, digamos que la región del objeto va creciendo. Por otro lado, dentro de esas operaciones de morfología, está la erosión. Cuando hablamos de erosión, pues sería el complemento de la dilatación. En lugar de agregarle píxeles al contorno, le estaría quitando píxeles al contorno. Entonces, en estos casos que les acabo de describir, por ejemplo, este par de caracteres y este par de caracteres, a lo mejor sería, antes de segmentar, muy útil aplicar la operación de erosión, de tal manera que el contorno de estos objetos eliminaría los posibles píxeles que estuvieran en contacto. Entonces, una vez que hagamos o que se hace esa operación de erosión, pues ahora sí aplicamos la segmentación y ahí es más seguro o más confiable que no tengamos el problema de que esto lo reconozca como un solo objeto. Entonces, pues bueno, pero ¿cómo nos vamos dando cuenta nosotros de eso? ¿De qué más vamos necesitando? Pues a partir de que ustedes describan u observen los problemas que tengan durante ahora sí, durante los experimentos que están haciendo. ¿Sale? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que si les falla el programa en alguna letra o algunas letras, no significa que estén mal, más bien. Significa que tenemos que buscar alguna manera de poder optimizar el programa para que nos siga, para que siga incrementando su porcentaje de confiabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero incluso ya les hablo, incluso ya de sistemas comerciales, o sea, incluso hay sistemas comerciales que podemos encontrar que no funcionan al 100%. Obviamente, pues ahí ya se le hizo varias pruebas y ya podemos dar algún índice estadístico. Por ejemplo, si ya llevaron ustedes el asunto de la inferencia estadística, pues se hace el análisis del sistema, se hacen pruebas y ya podemos nosotros escribir o proporcionar un sistema de visión artificial e indicar cuál es la confiabilidad que tiene este sistema para la aplicación hacia la que fue destinado. ¿Sale? Entonces ya nosotros podemos caracterizar el funcionamiento del sistema. Una vez que ya lo tengamos implementado, pues es simplemente más que hacerle pruebas, tomar registro de resultados y dar un índice de confiabilidad estadística. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que incluso ya un sistema comercial, por muy de última generación, última tecnología que tenga, pues siempre va a tener de manera inherente alguna incertidumbre.
¿vale? Entonces, por eso aquí me interesa que dentro de su informe, que esto es una práctica que deberían de hacer en todos sus informes, en todas sus materias, como que dar una reseña de las problemáticas a las que se enfrentaron, y ahí simplemente para que ustedes archiven la información, si es que en alguna ocasión posterior tienen esa necesidad. Bueno, entonces el ejercicio de esta actividad, así ya en concreto, es, les proporciono esta imagen por aula virtual, y ustedes van a escribir un programa donde en una tablita, en una tabla, en una columna van a poner las vocales de la A a la U, y en la segunda columna me van a indicar cuál fue el número de veces que se contabilizó, o el número de veces que aparecen esas letras dentro de este párrafo, ¿sí? Les digo, esta es una imagen de texto, se las proporciono y ya ustedes, su ejercicio consistirá en eso. Eh, Igual hay que construir un informe. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que tienen que hacer. Profe, ¿en qué También parte nos de la trae, aula virtual lo puso? Ah, perdón. A ver, primero, a ver, el compañero Fer Edwin, y luego el compañero Carlos Ulises. Ah, preguntaba que en qué parte del aula subió la imagen. Ah, no, ahorita todavía no las subo. De hecho, ahorita se las puedo compartir aquí por Teams. Vamos a hacer la prueba, a ver si estas no se las cambia de formato. Igual la vuelvo yo a subir al aula virtual. Va, gracias. A ver, ¿y qué comentaba Carlos Ulises? si también nos va a proporcionar el documento que nos acaba de enseñar. Sí, sí, este documento que aquí les expliqué ahorita también lo voy a subir en el aula virtual. Nada más ahorita déjenme hacer una prueba para subir aquí mismo por el chat lo que sería la imagen, para que me digan a ver si esta sí se puede descargar, si no, buscar otra forma de compartirla. Déjenme la ubico. Sí, ya la ubiqué. Esta sí es en formato PNG. Pues déjenme hacer una prueba para ver si la puedo compartir aquí mismo por el chat de la sesión. A ver, ahí ya les puse la imagen. Es formato PNG. Traten de descargarla a ver si le respeta el formato. Parece que sí lo respetó. Ok. Entonces, bueno, esa sería la imagen para que la tengan. Y bueno, de todos modos se las pongo ahí en el aula virtual.
Y ahorita estoy subiendo apenas en... Bueno, más bien déjenme abrir el aula virtual para subir el documento. Profe, para hacer la erosión es con el comando imopen. No, para hacer la erosión el comando es imerod. Ah, ok, gracias. Déjalo. Mira, creo que es este. Ahí está en el chat, es imerod, y ya le pasan como parámetro la imagen. Pero aquí creo que, si mal no recuerdo, la imagen se la tienen que pasar ya binarizada. Ok, gracias. Y el otro, a ver, creo que sería así. El otro sería sim delay. Y creo que igual la imagen también se la pasan ya binarizada. Incluso si quieren, bueno, pues prueben esos comandos previamente. Esos ya son operadores morfológicos, se le llama. Pongan así una imagen en binaria y aplíquenle ese mismo comando varias veces para que vean cómo en el caso de la erosión, imaginen que fuera bueno, más bien como le está quitando píxeles del borde, lo va haciendo cada vez más pequeño. Y el de dilatación, igual prueben con ese mismo objeto y lo aplican varias veces y vean que el resultado es que el objeto se va haciendo cada vez más grande. Va. Les iba a preguntar, en su materia de robótica móvil, ¿en qué tema van? Apenas empezamos a ver de robótica, digo, de lógica difusa. Apenas comenzamos ese tema. Ah, ok, o sea, pero ya entraron a lógica difusa. Sí, apenitas. Ok, y bueno, todavía no sé si les están describiendo conceptos teóricos o ya empezaron a hacer alguna práctica ligera. Es- Ayer vimos teóricos, pero vamos a hacer una práctica con un VEX. Ok, y ese UNVEX que me dice sería la aplicación donde la van a hacer. No, es el robot. Es Ah, un ya, ya, ya. robot móvil que se llama VEX, algo así.
y ese robot tiene ya su lenguaje de programación. O bueno, lo que les pregunto es, ¿en qué aplicación, no sé si ya se los indicaron, en qué aplicación harían lo de la lógica difusa? ¿Y en MATLAB o en algún otro software? No, es otro software, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que, no me acuerdo cómo se llama, sabe que sé, déjeme checo. Pero digamos que es en particular para el robot. Sí, Ya. Bueno, bueno, luego que hagan una primera práctica sobre lógica difusa, me dicen, bueno, igual yo les pregunto igual en la próxima sesión, me indican a ver qué, bueno, más que nada el software y ver qué herramientas o cuáles conceptos llevan visto, con la intención de a ver si se pudiera mezclar con esto de imágenes, nada más. Pero bueno, ya me dicen y ya yo lo evalúo. sí. Entonces, a ver, déjenme termino de subir el archivo que ahorita me preguntaban. Se llama el software Robot C. Ok. Y entonces entiendo que ya traía como librerías para lógica difusa. Eso no les No, han comentado. no nos han dicho nada Ah, aún. bueno, es que como me dicen todavía no han hecho algún ejemplo. No, yo creo que esperamos a que resuelvan un ejemplo para que ya más o menos me digan en qué consiste. Va, Y principalmente saber si ahí ya vienen las librerías para el manejo de la lógica difusa o a ver cómo viene implementar, o más bien cómo las van a implementar. A ver, les estoy poniendo para esta actividad que les acabo de describir como fecha de entrega el día 13, que es el jueves, próximo jueves. Bueno, ese y a ver si en ese mismo archivo, en este mismo informe, integran lo de la actividad que les describí en la sesión de ayer de antier, para que esté todo completo. ok. Bueno, ya está disponible en el aula virtual lo que es el archivo y otra vez les volví a subir la imagen. Entonces, no sé si al momento de esto que describimos hoy tengan alguna pregunta o comentario o de alguna actividad previa. Hasta ahorita no, profe. Yo pienso que ya que empiece a simular. Bueno, está bien. Entonces, bueno, recuerden, cuando lo quieran conveniente, pues pueden trabajar en equipo. Y bueno, y nada más recordarles que el día de mañana tenemos examen para que estén ahí preparados, ¿sale?
Entonces, bueno, si por el momento no tienen algún otro comentario, pues por el día de hoy sería todo y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Sale, profe, nos vemos igual. Hasta luego. Igual, profe, cuídese. Igualmente, gracias.